pues muchas gracias por venir a esta última charla del ciclo. Recordad, todos tenéis un teléfono móvil dotado de GPS, quitarle el volumen por lo menos, si no lo vais a apagar, porque siempre ya sabéis que en el momento más inoportuno pues suena. Hoy no os voy a presentar yo al conferenciante, os voy a presentar a Eva. Eva es mi sustituta, digo, es el robot que tenemos, que hoy se estrena aquí con nosotros en principio, y ella va a ser la encargada de presentar al conferenciante. Este robot interacciona con la voz, yo le voy a hacer unas preguntas y ella va a hacer la presentación. Vamos a ver cómo sale. Espero que seguro que sale bien. Eva, ¿quieres presentar a nuestro conferenciante? Eva, ¿quieres presentar a nuestro conferenciante? Que viene de la ESA, es su portavoz para España y viene desde Madrid. Eva, ¿sabes de qué trata la charla? No va a contar cosas sobre la Agencia Espacial Europea y de sus principales programas. Eva, entonces se trata de un astronauta, ¿no? Entonces, Eva, ¿es un astronauta? no, es ingeniero de telecomunicaciones y es experto en navegación por satélite. Trabajo en el programa Galileo, que será el sistema de navegación europeo que usaremos todos para poder situarnos. Javier, ¿qué le pusiste a tu GPS para encontrarnos? Principia o estadio de fútbol Rosaleda. Me parece que sí, que vamos a tener un buen sustituto para el año que viene. Pero bueno, siempre hay cosas que hacer por ahí. Pues lo bajamos para dejar así. Es que se las... no se ve la pantalla. Eva, apárate. Esto con los niños no funciona. Bueno, pues como ha dicho Eva, Javier es portavoz de la ESA en la península ibérica. Él es ingeniero de telecomunicaciones y su trabajo ha estado relacionado pues, con la navegación con satélite, con el programa Galileo. Y bueno, pues Javier tiene una virtud que sabe explicar las cosas en las que trabaja pues muy bien. Y nos vamos a dar cuenta enseguida en cuanto empieza. Bueno, pues somos todos. Muy bien, Juanjo, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos por venir. Gracias, Sebastián, por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Un auténtico honor y la entrega de premios ha sido encantadora y el museo pues me ha encantado, ¿no? Y creo que tiene los ingredientes que hacen falta para crear vocaciones científicas, ¿no? Me lo he pasado bomba esta mañana y vamos a ayudaros en todo lo que podamos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar durante una hora aproximadamente y lo que voy a hacer es hablar sobre la Agencia Espacial Europea, nuestra agencia espacial, los principales programas y hablaré un poco de ciencia, pero también de programas aplicados como navegación por satélite, observación de la Tierra, también de vuelos tripulados. Bueno, en una hora voy a condensarlo, pero que tengáis una idea general. Yo creo que hay un cierto orgullo también de que España, ¿no? Y los ingenieros españoles y los científicos forman parte de este gran proyecto que es la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, al principio voy a explicar brevemente un poco la misión y luego entraremos más en las misiones en concreto. Y en primer lugar, pues deciros cuál es la misión, ¿no? Cualquier organización, pues normalmente pues, se le define cuál es su objetivo en la vida, ¿no? Y en la agencia, en este caso, es el artículo 2 de la Convención, cuando se creó, que se dijo que la agencia tenía que hacer una cooperación entre países europeos para hacer investigación, ciencia, para hacer tecnología
y para hacer aplicaciones espaciales, ¿no? Y con usos exclusivamente pacíficos. Es una misión bien definida, ¿no? Cooperar, que sería imposible para ningún país europeo hacer lo que hacemos de forma independiente, y trabajar en estos tres dominios: ciencia, tecnología y aplicaciones. De hecho, hay pocas agencias que cubran toda la paleta, ya hablaremos un poco de ello, ¿no? Y es una agencia con muchas actividades, prácticamente todo el espectro de la actividad espacial. Cuando nos dicen un poco nuestra tarjeta de visita, pues esta podría ser, ¿no? Una tarjeta de visita que dice que tenemos más de 50 años de experiencia, que en el tema espacial pues es casi toda la historia, ¿no? Primer satélite, como todos saben, el Sputnik, se lanzó en el año 57, ¿no? Que hace pues ahora pues casi 60 años, y la agencia existe, digamos, como cooperación europea desde hace más de 50 años. 22 países miembros, entre ellos España, que hablaremos también de ello. 2.200 personas trabajamos en la agencia, la mayoría somos ingenieros o científicos de todos los países de Europa. Habrá como del orden de 200 españoles, un 10% aproximadamente. Un presupuesto de 5.000 millones de euros, que también comentaré brevemente ahora, si es mucho o es poco. Y bueno, nos gusta decir que es una agencia que hace cosas que funcionan, no es una agencia teórica, y hablaremos de ello. Pues tenemos más de 80 satélites científicos y de aplicaciones que funcionan, que han funcionado, se han desarrollado desde el inicio, se han lanzado y han hecho un servicio y están dando un servicio actualmente, ¿no? No es una agencia teórica, ¿no? Y más de 220 lanzamientos del cohete Ariane. Es nuestro cohete, tenemos 3 cohetes que también comentaré, ¿no? En relación al presupuesto, es difícil hablar, ¿no?, de 5.000 millones, nadie tiene 5.000 millones aquí, ¿verdad? Pero bueno, ahí es importante verlo, todo relaciona las cosas, ¿no? La Agencia Espacial Europea está formada por 22 países que son del orden de 500 millones de personas. Cuando dividimos 5.000 millones por 500, nos sale esa cifra orientativa de 10 euros por ciudadano al año. Es el coste de una entrada de cine, es todo lo que el contribuyente europeo hace por tener el sistema Galileo, el cohete Ariane, todas las misiones científicas, Rosetta, la Estación Espacial Internacional, el programa de observación de la Tierra más completo del mundo. Todo eso nos cuesta unos 10 euros por ciudadano. Y yo comparo, por ejemplo, ¿no?, intentando aquí que alguno deje de fumar, el coste por ciudadano al año del tabaco, en España, por ejemplo, contando a todos los ciudadanos, es del orden de 300 euros por ciudadano al año, ¿no?, contando niños y ancianos. Y en espacio, en ciencia, nos gastamos 10, ¿no? O sea que hay margen de dejar de fumar y dedicar más tiempo a ciencia, ¿no? No es mucho dinero, y cuando vemos todas las actividades que hacemos, por ejemplo, el programa científico de la agencia es del orden de 500 millones al año, dividido de nuevo por los 500 millones, es 1 euro por ciudadano al año. Visto de esta forma, son cifras razonables y una gran inversión, ¿no? No es un gasto, sino una gran inversión. Ariane 5 es nuestro cohete, digamos, más importante, tenemos 3 cohetes, y bueno, daros algunas cifras, el último lanzamiento es el 229, ¿no? Empiezan con este acrónimo, VA, Vol Ariane, vuelo Ariane 229. Un tema muy importante en cohetes es cuántos seguidos has tenido con éxito, ¿no? Porque esto pues va a asociarse de cuántos satélites van a querer lanzarse contigo, cuánto va a costar el seguro, cuán competitivo eres, ¿no? Y hoy por hoy Ariane 5, por ejemplo, tiene el 50% del mercado de todos los satélites de telecomunicaciones del mundo que se lanzan, la mitad aproximadamente lo lanzamos con Ariane 5, ¿no? Un cohete que participa también en la industria española, ¿no? Decía que hay 22 países y España, bueno, a veces nos cuesta encontrar las cosas buenas de nuestro país, ¿no? En este tema España juega desde el principio, es un país fundador. Cuando empezó la agencia éramos solo 10 países y España ya estaba allí. Y en el tema de espacio es importante porque la experiencia es un grado, no es algo que puedes aprender rápidamente, hace falta tener industrias con muchos años trabajando, ¿no? Y España desde el principio está ahí, participa del orden del 6% del programa europeo y prácticamente podemos decir con cierto orgullo, ¿no?, que no hay ningún programa de la Agencia Espacial Europea que podría hacerse sin la contribución española. Se ha convertido en un socio absolutamente necesario, como pueden ser Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. La agencia tiene centros en todo el mundo, lógicamente la mayoría están en Europa, y bueno, tiene oficinas permanentes de cooperación con la NASA, trabajamos con la NASA en el programa científico, lógicamente, con oficinas en Washington y en Houston, y con la Agencia Espacial Rusa, ¿no?, que tenéis cariño, ayer comentabais un programa, ¿no?, sobre la Agencia Espacial Rusa. Tenemos también una oficina en Moscú. Y vemos también una serie de puntos que son estaciones de seguimientos tanto de nuestros lanzadores como cuando los satélites están en órbita, antenas por todo el mundo que permiten hacer ese seguimiento, ¿no?
Y ahora algunas fotos de los centros principales antes de entrar en programas. Este es el centro de Holanda, que se llama STEC, está cerca de La Haya, y aquí diríamos que es el centro donde hay más trabajadores dentro de la agencia. Yo mismo estuve 10 años en STEC. Esto que vemos aquí, creo que hay un pointer, ¿verdad? Esto que vemos aquí es donde prácticamente se hace la verificación de los satélites. Una vez están construidos, antes de lanzarlo hay que hacer una serie de pruebas, y eso está en este centro, que es un centro único de Europa, y aquí pues prácticamente trabajan, como decía, del orden de unas 2.000 personas prácticamente, ¿no? Aquí está el equipo Galileo, por ejemplo, aquí está el equipo de la Estación Espacial, y aquí mucha gente pues, del programa de telecomunicaciones, programa tecnológico y de observación de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Del programa científico. Hay un centro en Alemania que se llama ESOC, sería algo así como el Houston, ¿no? Europeo, aquí veis una serie de pantallas de operadores. Una vez el satélite se separa del cohete, a partir de ese momento, ¿no?, toma el mando este centro, que es el que hace pues, una cosa que llamamos LEOP, por ejemplo, que es Launch and Early Operational Phase, que es las operaciones iniciales, la validación del satélite, y luego toda la vida operacional del satélite se va a controlar a través de este centro de Alemania, ¿no? De una especialidad que se llama mecánica de vuelo. Hablaremos de la misión Rosetta y veremos qué importante es eso en algunas misiones científicas, ¿no? En Alemania hay un centro también de astronautas que se llama EAC, European Astronaut Center, ¿no? En la agencia hablamos todos en inglés, una especie de European English. A veces decimos en broma, ¿no?, que nos entienden todos menos los ingleses, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos comunicamos bien, ¿no? Y es una cosa, un mensaje, ¿no?, que todos los que estéis estudiando ciencia, obligatorio saber inglés, y no hace falta tener buen acento, pero sí trabajar en inglés y pensar en inglés y leer en inglés, y bueno, pues eso es así. Entonces, el European Astronaut Center es donde hacen nuestros astronautas europeos, entre ellos Pedro Duque, ¿no?, lo que llamamos el entrenamiento básico, una vez son seleccionados, y luego también astronautas de todo el mundo, en los módulos que tiene Europa en la Estación Espacial, se entrenan aquí, ¿no? Hablaremos de ello también, el módulo Columbus, por ejemplo, aquí tiene una réplica para que astronautas rusos, americanos, japoneses o canadienses puedan también entrenarse. Y bueno, tengo una foto de nuestro astronauta Pedro Duque, como sabéis, que ha volado 2 veces, en el año 98, en el Space Shuttle, y en el año 2003 una misión que se llamaba Cervantes, en la Estación Espacial Internacional, ¿no? 2 veces está muy bien, es un astronauta pues ya con mucha experiencia, ¿no? Bueno, deciros también, uno de los centros principales es donde lanzamos nuestros cohetes, que está en la Guayana Francesa, y esto está en Sudamérica, cerca del Ecuador. Aquí tenéis un dibujo con el Ariane 5, una foto, y creo que tengo una pequeña animación. No, antes de ello, deciros, un tema importante es la posición geográfica, ¿no? Es conocido, ¿no?, que el hecho de estar en el Ecuador permite aprovechar mucho mejor pues la fuerza de rotación de la Tierra, ese empuje, sobre todo en cohetes cuando hacemos lanzamientos precisamente al Ecuador, ¿no? De hecho, pues si comparamos con las 3 grandes plataformas, Baikonur en Kazajistán o Cabo Cañaveral en Florida, pues veis la longitud, ¿no? La latitud es 5 grados, 28 grados y 46 de latitud, con lo cual cerca del Ecuador es prácticamente, por ejemplo, el cohete Soyuz, como un ejemplo concreto, el mismo cohete, desde Baikonur podemos lanzar hasta 1,7 toneladas en satélites de telecomunicaciones. En cambio, desde la Guayana Francesa podemos lanzar prácticamente 3 toneladas, de nuevo, aprovechando ese giro de la Tierra y ese empuje adicional que tenemos en el Ecuador, y también la elevación. Hay que hacer mucho menos ángulo para llegar a la órbita ecuatorial, ¿no? El hecho de lanzar hacia el mar también es una ventaja. Si pasara cualquier cosa, cae en zonas, digamos, no habitadas, ¿no? Entonces, las 3 cohetes de la agencia, el cohete Ariane 5, que tiene 2 versiones, el cohete Soyuz y el cohete Vega, ¿no? El cohete Soyuz es un cohete ruso, pero la Agencia Espacial Europea ha hecho un acuerdo con Rusia para lanzarlo desde territorio europeo, en la Guayana, y bajo control europeo, ¿no? Por ejemplo, todos los satélites de navegación Galileo hasta la fecha se han lanzado con el cohete Soyuz, ¿no? Y se lanzan también satélites científicos y satélites de observación de la Tierra. Este cohete más pequeño que veis aquí las toneladas, lo que pesa cada cohete, ¿no?, con todo el combustible, en el momento del lanzamiento, ¿no? Veis aquí el cohete Vega es el más pequeñito, permite lanzar satélites en órbitas bajas. Órbitas bajas se utilizan sobre todo en observación de la Tierra. Estamos hablando de 600, 700, 800 kilómetros, hasta 1500. Para este tipo de órbitas es un cohete adecuado. Este cohete es para órbitas mucho más lejanas, a 36.000 kilómetros, y para misiones de espacio profundo, y Soyuz prácticamente permite hacer de todo, ¿no?
Y tener los 3 cohetes pues, nos da mucha flexibilidad. Aquí vemos una foto con las 3 plataformas de lanzamiento desde la Guayana Francesa. Esto es una selva, ¿no? Y aquí tengo un pequeño vídeo, que funciona, que veréis pues una pequeña animación. Estamos en la selva tropical, ¿no? Que oís pajarracos, ¿no? El complejo de lanzamiento, los 3 launchers, el European Spaceport, el puerto espacial europeo le llamamos, que veis aquí serían 5, 760 toneladas, aproximadamente 720, Soyuz, que es como decía el intermedio, unas 310 toneladas, y Vega, pues del orden de 130. ¿No? Y los 3 lanzamientos de Soyuz, de Ariane 5 y de Vega, es impresionante un lanzamiento. El ruido que hace no es este, sino es un ruido extraordinariamente inimaginable, ¿no? Uno mismo cuando está ahí es algo increíble el ruido que hace. Hay que salir de la Tierra, hay que conseguir la órbita de escape y eso requiere pues, muchísimo combustible, ¿no? Estamos desarrollando ya el Ariane 6, número, ¿no? 5 familias, pues la sexta. Queremos que esté operacional a partir de 2020, España participa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay que seguir siendo competitivo, ¿no? Decía al principio que tenemos el 50% de lanzamientos, pero tenemos competición, sobre todo de americanos, Falcon, o de rusos, por ejemplo, Rocket, y queremos ser más baratos, más flexibles, poder lanzar pues, con más flexibilidad, es muy importante, y con un precio mejor, ¿no? Y para eso estamos haciendo el Ariane 6, que como digo, estará al principio de 2020, tendría que estar operacional. En España hay un centro muy importante de la Agencia Espacial, donde trabajo yo ahora, por aquí está mi despacho, se llama ESAC, European Space Astronomy Center, y es el centro de ciencia de la Agencia Espacial, ¿no? El programa científico es la joya de la corona, ¿no? Decía unos 500 millones, €1 por ciudadano, sin embargo, pues hacemos cosas únicas, ¿no? Como la misión Rosetta o con la misión Planck, que hablaremos de ellas, ¿no? Pues una vez se lanzan los satélites y una vez empezamos a tener datos, este centro juega un papel fundamental. Es lo que llamamos operaciones científicas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir toda la interfaz con los usuarios científicos, quiere decir definir la agenda del satélite, qué es lo que vamos a observar, en qué orden, qué prioridades, participar en la selección de los científicos, porque quieren observar muchas más personas que el tiempo que hay. Eso requiere un proceso ordenado, y también un tema muy importante es el archivo. Esos datos vienen, hay que calibrarlos, convertirlo desde unidades, digamos, de radioeléctricas a unidades físicas con significado y mantener ese archivo vivo durante décadas para poder hacer ciencia, ¿no? Todo eso se llama operaciones y se hace aquí para todas las misiones de astronomía y todas las misiones del Sistema Solar. En España también, para cierto orgullo, hay una estación muy importante que está en Cebreros, esto está en Ávila, para los de mi quinta y más mayores, ¿no? En Ávila, en Cebreros, nació Adolfo Suárez, pues además de nacer Adolfo Suárez está la estación nuestra, ¿no? De hecho, como curiosidad, hay un museo de Adolfo Suárez, hicimos un acuerdo con el alcalde que van a ver el museo de Adolfo Suárez y van a ver también el centro de la agencia, ¿no? Y es una antena de 35 metros de diámetro, ¿no? Y esas antenas tan grandes hacen falta pues, para lo que llamamos espacio profundo. Más del orden de 1,5 millones de kilómetros y más allá, hasta 900 millones de kilómetros, utilizamos esta antena, y eso pues para las misiones de ciencia, y tenemos este centro en España, y hay 2 más, una estación en Australia y una estación en Argentina, en la provincia de Mendoza, en Malargüe. Fijaros que están separadas en longitud, en unos 120 grados, sea cual sea la posición de la Tierra con respecto al satélite, siempre habrá comunicación, ¿no? Entonces, Cebreros en estos momentos está muy activo, ¿no? Trabajando en la misión Rosetta, la misión ExoMars, la misión Mars Express, la misión LISA Pathfinder, que hablaremos de ellas hoy un poquito, ¿no? Bueno, decía al principio, ¿no? Que es una agencia que trabaja prácticamente en todas las áreas. Vamos a entrar en detalles. Fijaros, tenemos ciencia, vuelos tripulados, tecnología, cohetes, que hemos hablado un poco, navegación por satélite, telecomunicación y observación de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el sistema GPS, que es un sistema americano, no lo hace la NASA, lo hace el Departamento de Defensa americano, ¿no? En cambio, el sistema Galileo, que es un programa de la Unión Europea, lo hace la Agencia Espacial Europea, ¿no? O el sistema de observación de la Tierra, por ejemplo, los satélites que estudian el cambio climático, lo hace la Agencia Espacial Europea, ¿no? Fijaros en rojo lo que llamamos programa aplicativo, ¿no? Al servicio de los ciudadanos, y aquí pues el programa más clásico de una agencia espacial. Vamos a hablar un poco de ellos durante pues, los próximos 40 minutos, ¿no?
programa científico, pues de alguna forma, yo digo que tenemos mucha suerte los que trabajamos en ciencia en la agencia, porque fijaros, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo, no? Pues nuestro trabajo consiste en intentar responder a estas preguntas que veis aquí, ¿no? ¿Cómo se formó el universo? ¿Qué podemos decir de ello, no? ¿Cómo ha evolucionado y cómo evolucionará el futuro? ¿Cómo surgió el sistema solar? ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que está Eva presentándome hoy aquí, no? Pues si puede haber vida fuera de la Tierra, ¿no? Estas son las preguntas, ¿no? Son preguntas que cualquier ser humano le interesan, ¿no? Pues bien, el programa científico de la Agencia Espacial Europea, el objetivo principal es ayudar a responder con el método científico a estas preguntas, ¿no? Como ya se sabe en ciencia, cuando uno escarba, pues surgen más preguntas y uno cree que sabe menos, pero sabe más, sin embargo, pues tiene más capacidad de hacer preguntas con más sentido, ¿no? Y se va ampliando el panorama de observación, ¿no? El programa de la agencia lo dividimos en dos grandes capítulos, digamos, de forma simplificada, en ciencia, lo que llamamos la observación del sistema solar y lo que llamamos las misiones astronómicas, ¿no? Vamos a hablar primero de la observación del sistema solar y, como veis, pues ese euro por ciudadano al año pues permite tener misiones prácticamente en todo el sistema solar. Hemos estado en Saturno, con Cassini, es una misión de la NASA con la agencia, Cassini-Huygens, hablaremos de ella. Hemos visitado Titán, que hablaremos de ella. Hemos estado, pues estamos en Marte con Mars Express y estamos enviando en estos momentos una nave que se llama ExoMars. Vamos a estar en Mercurio a partir de 2018, estudiamos el Sol. Hemos estado en Venus durante una década, ¿no? Una misión que se llamaba Venus Express. Estudiamos el plasma y la interacción del viento solar con la Tierra, y la misión Rosetta, que hablaremos de ella, ¿no? Y que ha sido una de las premiadas hoy, una misión a un cometa, un nombre dificilísimo, Churyumov-Gerasimenko, que son dos de los descubridores, y le llamamos Churi, ¿no? Para aclararnos. Pues bien, hablaremos un poco de eso, ¿no? Vamos a contaros, en primero, pues yo creo que una misión que hay que mencionar es la misión Huygens. Es la primera vez que el objeto hecho por el ser humano que más lejos se ha posado. Estamos hablando de 1.300 millones de kilómetros, una luna, un satélite natural de Saturno, que se llama Titán, que tiene la característica de ser el único satélite natural que tiene una atmósfera densa, ¿no? Y una atmósfera que, según los científicos, recuerda a las condiciones prebióticas de la Tierra hace 4.000 millones de años, ¿no? Con lo cual, estudiar Titán nos da información sobre la Tierra hace 4.000 millones de años, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y de hecho, lo que hemos conseguido fue en el año 2004 es posarnos en Titán y sobre todo estudiar su atmósfera, y tengo pues aquí un poco de información. Esto que veis aquí es una simulación, esto es la sonda Huygens con un escudo térmico. Estos son los datos que recibimos, nos permiten reproducir con mucha exactitud cómo se posó en Titán con un sistema de paracaídas. Esto es una densa atmósfera, ¿no? Con nubes de metano, ¿no? Y lo que veis aquí son dos cifras, es la altura con respecto al suelo titaniano y también la velocidad relativa, ¿no? Que veis aquí 110 kilómetros, y vemos cómo va bajando esa velocidad de forma que se posó de forma lenta, ¿no? En la superficie de Titán, ¿no? Estuvo unas horas vivas y pudimos pues analizar, ¿no? Fue una sorpresa descubrir un mundo, ¿no? Esa atmósfera de Titán no te permite verlo bien, ¿no? Pues aquí tenemos una serie de fotografías extraordinarias que os invito a visitar, ¿no? Y tengo, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto que veis aquí es el terreno, ¿no? Que se ve, una foto real con una simulación, un dibujo, ¿no? de la nave, la sonda con el paracaídas, pero esto es el terreno, un color rojizo, ¿verdad? Pero lo que descubrimos también en el aterrizaje, pues todo un sistema de drenaje. Sabemos que Titán tiene lagos que no son de agua, evidentemente, son de metano. Recientemente se confirma que metano es el componente principal. Hay mares, el 2% de la superficie de Titán está de líquido, ¿no? De líquido metano, ¿no? Y sabemos que hay un ciclo de metano que hace una evaporación, nubes de metano y llueve, ¿no? Llueve metano y eso forma pues canales, ríos, mares, con una geología que recuerda, ¿no? Visualmente, ¿no? La primera vez que yo veía estas fotos, ¿no? Pues pensaba pues en la Costa Brava y cosas así, ¿no? Porque realmente tiene una geología parecida, ¿no? Y Titán pues tiene mucho interés, ¿no? Y como digo, en esas condiciones prebióticas. Y bueno, pues imaginaros lo que es, ¿no? Enviar algo a 1.300 millones, que aterrice con un error muy pequeño, ¿no? Todo eso manejado desde tierra, ¿no? Y que funcione hasta el final, ¿no? Eso es lo que cuesta, ¿no? Y además un viaje de más de 10 años, ¿no? Hasta que hemos llegado ahí. Voy a hablar un poco de Marte, ¿no? La misión Mars Express, que sigue después de 13 años en órbita, ¿no?
La misión Mars Express fue la primera misión europea a Marte, ¿no?, que estamos ahora complementando, una misión interesantísima que nos ha permitido cartografiar todo el planeta en detalle, ¿no? Algunos de los titulares sería pues, la confirmación de que ha habido agua en Marte líquida, ¿no?, esa geología nos lo permite, la presencia de, por ejemplo, filosilicatos, ¿no?, unas arcillas que solo son posibles que existan si ha habido agua líquida, ¿no? Sabemos que en Marte ha habido agua líquida, sabemos que ha estado un tiempo, ¿no?, y que podría haber dado origen a la vida, y esa es la pregunta que queremos, ¿no? Si fue posible formar esa vida, ¿por qué hubo ese cambio climático? ¿Por qué desapareció el campo magnético de Marte, ¿no? Y bueno, un tema muy interesante es la presencia en la atmósfera de Marte de metano, y os lo comentaré en breve con la misión ExoMars. Aquí algunas de las fotos, fijaros la calidad, aunque el proyector no permite verla exactamente, pero veis aquí hasta tormentas, ¿no?, de aire, ¿no? No sé quién ha visto la película Mars, ¿no?, The Martian, ¿no? Aquí los ingenieros y científicos criticamos, y el libro también, ¿no?, la primera tormenta de Marte que sale, ¿no?, que no es posible con la densidad de Marte, de la atmósfera, que es el 1% de la densidad de la Tierra, aquello no vuela nada, ¿no? Pero bueno, el del libro se permitió la licencia, tenía que provocar algo, ¿no? Y luego, en cambio, pues está bastante bien hecho, ¿no? Pues no, aquí son breves brisas, pero las podemos apreciar, ¿no? Tenemos densidad de píxeles extraordinaria. Tenemos todo Marte cartografiado, incluso el interior, la presencia de hielo, tanto en los polos como en el interior. Veis aquí la calidad, esto es el Valle Marineris, ¿no?, por ejemplo, con 100 metros por píxel, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y quería hablaros, pues este año, el 14 de marzo del 2016, hemos lanzado la misión ExoMars, ¿no? El exo viene de exobiología, ¿no? Es una misión de astrobiología que va a complementar a Mars Express. Y os decía, la presencia de metano en la atmósfera de Marte. Bueno, pues ExoMars parece haber detectado metano. Hay un cierto debate, porque no estaba previsto para eso, digamos, los sensores no estaban previstos para ese análisis detallado. Entonces es muy interesante si se puede confirmar, porque lo explico brevemente, ¿no? El metano es un gas que si se genera desaparecería de la atmósfera, ¿no? Tiene una vida, digamos, limitada, ¿no?, a unos cientos de años, ¿no? El hecho de observarla y que se pudiera confirmar, eso quiere decir que se está generando de forma continua, ¿no? Y viene la segunda pregunta, ¿cómo es que se está generando metano? Y aquí en la Tierra, ¿no?, el metano es de orden, casi todo el metano que se genera en la atmósfera es de origen, digamos, de bacterias, ¿no?, por ejemplo, de los estómagos de las vacas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente en Marte no hay vacas, ¿no?, pero la gran pregunta es si puede haber algún tipo de bacterias, ¿no?, o el otro origen posible sería un origen geológico, ¿no?, una actividad, digamos, relacionada con la actividad volcánica que no vemos, y cualquiera de las respuestas es interesantísima, ¿no? Entonces, la primera misión de la misión ExoMars 2016 es un análisis detallado de la atmósfera y de esos gases, esa confirmación, vamos a ver si es posible, y poder detectar de dónde viene y poder detectar, intentar deducir ese origen de ese metano, ¿no? Tiene también una sonda que va a aterrizar, que nos va a permitir tener un control de las tecnologías de reentrada de Marte, va a hacer también un poco de ciencia, con el objetivo de lanzar una segunda parte de ExoMars, que es en 2020, se llama ExoMars 2020. Esto que veis aquí, os lo explico brevemente, esto es el mapa de Marte abierto, ¿no?, y estos puntos verdes, no se ven muy bien, son puntos donde sabemos que hay arcillas, ¿no?, filosilicatos es el nombre científico, ¿no?, que solo son posibles si ha habido agua líquida, ¿no? Entonces son sitios donde una misión robótica tiene mucho interés. Si ha habido agua líquida, pues a lo mejor hay algún traza de vida, a lo mejor esa vida se ha protegido en el interior de Marte. Esas son las preguntas, ¿no? Esas rocas las podemos analizar, ¿no? Tiene un interés extraordinario. Hemos decidido pues aterrizar en este punto Oxia Planum. Ahí es el objetivo de la misión ExoMars 2020, y tengo un vídeo que lo explica más o menos. Vamos a ver si funciona. Esto es Marte, ¿no? Es una misión que hacemos en cooperación con la Agencia Espacial Rusa. En el espacio la cooperación es muy importante, la cooperación internacional, no solamente en Europa, sino con otras agencias, ¿no? Pues aquí lo que vamos a hacer, una vez conocidas las tecnologías de reentrada en 2016, pues un rover que aterrice, un sistema de paracaídas y un sistema de retropropulsores, una especie de EVA, un poquito más evolucionado, ¿verdad? Y lo que va a hacer, que veis aquí, pues una serie de cámaras, sistemas de comunicación y un laboratorio in situ que se llama Pasteur. Tiene también un taladro que vais a ver en breve, ¿no? Pues va a hacer un análisis de esas rocas, de esos filosilicatos,
Aquí veis un ejemplo de roca, aunque no se ve muy bien, ¿no? La cámara que se adapta, ¿no? Tiene una cierta autonomía, va a seguir operaciones de tierra, pero tiene una cierta autonomía, ¿no? Va a poder moverse en un rango del orden de kilómetros, ¿no? Es importante dónde aterrizamos para que eso pueda ser posible, ¿no? Qué tipo de terreno nos vamos a encontrar, que no sea muy alto para que los paracaídas puedan frenar. Hay una serie de consideraciones y evidentemente científicas, ¿no? Entonces el taladro, claro, si hay vida o si hubiera vida, creemos, la superficie de Marte es estéril, la radiación ultravioleta destruye los ADNs, ¿no? Y no puede hacer posible la vida como la conocemos aquí, ¿no? Y esa vida a lo mejor se ha protegido en el interior, ¿no? Podría ser, la vida tiene esa capacidad evolutiva, ¿no? Y es ahí donde vamos a buscar muestras, que veis aquí con este taladro. Esas muestras se van a analizar en un laboratorio in situ, que veis aquí, que se llama Pasteur, y vamos, pues una serie de muestras, buscar lo que se llama técnicamente biomarcadores, ¿no? A ver si hay ese bingo, ¿no? Que nos dice, pues, hay algún trazo, tanto de una vida en fósil, o lo que sería el gran sueño, ¿no? Una vida bacteriana actual, ¿no? Cualquiera de los dos sería, pues, un descubrimiento extraordinario, tan cerca de la Tierra que hubiera surgido ya la vida, ¿no? Con lo cual sería una indicación clara de que la vida es algo realmente frecuente, ¿no? ¿Qué más va a pasar en Marte, ¿no? Pues esto, pues los jóvenes que vais aquí vais a trabajar a lo mejor, ¿no? En futuras misiones, ¿no? La siguiente misión que pongo 2020 y algo, ¿no? Con interrogante, ¿no? Pues sería ir a Marte y volver y traer muestras marcianas a la Tierra, ¿no? Poder analizar una roca marciana en Tierra tiene muchísimas ventajas, ¿no? Bueno, pues de alguna forma ExoMars prepara para ese tipo de misiones, ¿no? Poder ir y poder volver y poder analizar en Tierra, ¿no? Lo que llamamos Mars Sample Return, ¿no? Y bueno, luego el gran sueño es la misión tripulada, ¿no? Y aquí he puesto dos interrogantes, porque es difícil decir algo, ¿no? Pero bueno, lo que decimos es que, pues que el astronauta que se pasee por Marte, o los astronautas están ya en la Tierra, están vivos, ¿no? Eso nos da un orden de magnitud, ¿no? Esto creo que lo podemos decir, ¿no? O podemos decir que será una misión de cooperación internacional, ¿no? Bueno, lo que dicen los expertos en exploración es que si se tomara la decisión política y económica, sería del orden de 10 años el tiempo que haría falta para hacerlo, ¿no? Fijaros, ¿no? Las misiones Apolo pues se decidió al principio de 60, ¿no? Y en el año 69 estábamos en la Luna, ¿no? Y bueno, pues esa cifra entre 2030 y 2040 parece pues más o menos un orden de magnitud, ¿no? Decía nuestro director de la agencia, Dordán, antigua dirección, que Marte lleva 4.500 millones de años ahí, va a seguir 4.500 millones de años aproximadamente, con lo cual no va de una década, pero sin duda alguna el hombre va a llegar a Marte, ¿no? Y es una cosa que creemos que los seres humanos pueden hacer cosas que los robots no pueden hacer, evidentemente. Bueno, contaros un poco también otras misiones clásicas, o unas misiones más importantes de la agencia, es la misión Rosetta, ¿no? La misión Rosetta, pues, es una misión, este cometa que veis aquí, con esta forma extraña, ¿no? De hecho, pues ahora sabemos que no es un cometa, sino que son dos que han chocado, ¿no? Cuando fuimos ahí nos esperábamos una forma como de roca, como de patata, ¿no? Y diciendo en broma y jugando con las palabras, más que una patata nos venga un patito, ¿no? Fijaros que parece como una forma de pata, ¿no? Y en el fondo son dos cometas que se han unido, hemos llegado a esta conclusión, ¿no? Y es un cometa con gran interés. Los cometas tienen interés porque son material primigenio, ¿no? Del origen del sistema solar, hace más pues, de 4.500 millones de años, ¿no? Es ese material que no ha variado, ¿no? Es una especie de material que en el tiempo no ha cambiado, con lo cual observarlo ahora nos da esa información extraordinaria, ¿no? Creemos que tanto los asteroides como los cometas han jugado un papel fundamental en el origen de la vida, en las moléculas orgánicas, y también creemos, ¿no? Una contribución en el agua, ¿no? Y ese tipo de preguntas nos permite, y qué mejor que ir al cometa, estar en órbita e incluso posarse en él. Y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Hablaros un poco, ¿no? En primer lugar, decir cómo hemos llegado, ¿no? Hemos tardado 10 años, ¿no? Más de 10 años en hacerlo y más de 10 años en llegar, ¿no? Hay que tener paciencia en el espacio, son cosas difíciles, ¿no? Fijaros, 12 años hasta que hemos posado, ¿no? Se lanzó en 2004, en 2014 llegó, digamos, y 2 años más, esto hace los 12 años, ¿no? Fijaros lo que llamamos una especie de carambola cósmica, una serie de asistencias gravitacionales, ¿no? La agencia no utiliza material combustible nuclear, utiliza combustible químico,
con lo cual hemos de utilizar nuestro ingenio para ir acelerándonos a través de pasar por la Tierra y por Marte, ¿no? Desaprovechar eso que llamamos asistencia gravitacional, ¿no? De forma que vamos acelerando. Esto que veis aquí es la órbita, ¿no?, del cometa, ¿no? Y aquí veis la nave Rosetta en 2008, aprovechamos para pasar por un asteroide, vamos a volver a pasar por la Tierra la tercera vez, en 2009, y ya conseguimos enganchar con el plano orbital. Fijaros aquí, para no gastar y para minimizar el gasto de combustible y energía, apagamos, entramos en hibernación, prácticamente en el 8 de junio de 2011, 2 años y medio, hasta el 20 de enero del 2014, donde con un reloj interno se despertó un día extraordinario, ¿no? Y a partir de ahí entra en contacto con el cometa, al que llegamos en agosto del 2014, y en el que conseguimos, pues, ponernos en órbita y posarnos el 12 de noviembre, ¿no?, del 2014, justo cuando celebrábamos 50 años aproximadamente, pues ahí conseguimos, pues, ese hecho único, ¿no? Y a partir de ahí hemos seguido escoltando el cometa, hemos pasado por el perihelio, que es el punto más cercano al Sol, en agosto del 2015, seguimos, la misión estaba prevista que acabara en diciembre, pero ha funcionado tan bien que la hemos extendido hasta septiembre del 2016. Este septiembre, a finales de septiembre, se acaba el combustible y vamos a posar Rosetta en el cometa. Este es el objetivo, estaros atentos porque va a ser algo que se quede en el cometa junto con la sonda Philae, que es la que posamos en noviembre, ¿no? Que veis fotos del cometa, el cometa en actividad, ¿no?, cerca del perihelio, ¿no?, con todos esos gases, pues, vapor de agua, por ejemplo, ¿no?, y la capacidad por espectrometría de ver los componentes que forman parte del cometa y ese material primigenio, ¿no?, del origen de nuestro sistema solar, ¿no? Aquí tenéis una simulación de ese aterrizaje de Philae, muy lentamente, porque estamos hablando de algo que no tiene casi gravedad, ¿no? Y de hecho estaba previsto que se posara una serie de arpones y un sistema de retropropulsión. No funcionó bien y de alguna forma hubo 2 rebotes, tocamos 3 veces suelo con 2 rebotes y acabamos en un sitio no exactamente el previsto, un poco inclinados, y eso hizo, pues, que el sol, digamos, el poco sol que llega, pues no llegara y se acabaron las baterías al cabo de unos 2 días. Estaba previsto que eso podía pasar y lo que pudimos hacer es ciencia. Prácticamente el 80% de toda la ciencia que queríamos hacer con Philae se pudo hacer, ¿no?, activando, pues, todos los instrumentos, ¿no? Luego conseguimos despertarla un poco más tarde, pero no conseguimos tenerla activa, ¿no? Pero en cualquier caso, un auténtico éxito, ¿no? Aquí digo que tengo una foto, esto es una pata, es una foto real, ¿no?, de Rosetta, ¿no?, y esto es el suelo que ve, con una cierta inclinación, como digo, ¿no? Sabemos la zona donde está, no hemos exactamente aún hecho una foto, vamos a ver si lo hacemos, ¿no? Vamos a ir acercando cada vez Rosetta más y a ver si podemos identificar exactamente dónde está, ¿no? Y en cualquier caso vamos a poner Rosetta junto, pues, a su hijo Philae, ¿no?, para el resto hasta que el cometa, pues, desaparezca en el tiempo, ¿no? El cometa, pues, lo hemos analizado en todas sus perspectivas, ¿no? Es un cometa de unos 4 kilómetros y, bueno, pues temas como, por ejemplo, qué tipo de agua tiene el cometa, ¿no? Hay temas, por ejemplo, la relación entre deuterio e hidrógeno, unos isótopos que nos dicen si ese agua tiene la marca de agua de la Tierra o no. En este caso no, es una densidad diferente, ese agua no es el agua que hay en la Tierra, lo cual, pues, nos da información que posiblemente el agua de la Tierra tiene una importancia mayor desde un punto de vista de los asteroides, es una respuesta. Hemos visto, pues, hemos analizado, pues, que es un material muy poroso, flotaría, ¿no?, en un océano, por ejemplo, ¿no?, las temperaturas extremas, y bueno, y un tema muy importante es el tipo de compuestos que hemos encontrado, ¿no?, compuestos que son los ingredientes clave, ¿no?, para la formación de la vida, ¿no? Por ejemplo, con espectrometría, no se ve muy bien aquí, son picos que la espectrometría marca, ¿no?, que quiere decir que resuenan a la frecuencia de esos componentes, y por ejemplo la presencia de fósforo, ¿no? El fósforo es un material que tiene la importancia porque, por ejemplo, está muy presente en el ADN o en las membranas celulares, ¿no? O, por ejemplo, la presencia de glicina, que es un aminoácido esencial, ¿no?, y se ha descubierto también, ¿no?, y moléculas orgánicas complejas, una paleta, ¿no?, de elementos claves en la formación de lo que pudo
ser los ingredientes para la formación de la vida en la Tierra, ¿no? Y ese origen cometario pues parece, ¿no?, con esta investigación de alguna forma confirmarse, ¿no? Aquí veis fotos, por ejemplo, esta reciente del 6 de junio, fijaros qué calidad, ¿no?, de 0,4 metros por píxel, ¿no?, de resolución, ¿no? Claro, nos gusta acercar Rosetta lo máximo que podemos, pero hay que ir con cuidado. Hemos tenido algunos casos, el cometa sigue, aunque está ya ha salido del perihelio, tiene menos actividad, pero aún emite, ¿no?, agua, ¿no?, vapor, ¿no?, y eso pues despista a nuestro cometa, a nuestro satélite, ¿no? Nuestro satélite tiene dos sensores que se llaman Star Trackers, que son dos sensores que lo que hacen es buscar estrellas. Ahí evidentemente no hay GPS, ¿no? Entonces tenemos que buscar un sistema de navegación, y lo que se hace con cámaras, buscar estrellas de referencia y saber dónde estás, ¿no? Y a partir de ahí podemos navegar y podemos exactamente colocarnos, ¿no? Pues bien, este polvo del cometa, en algunas circunstancias, las cámaras se confunden con estrellas, ¿no?, que no son estrellas sino es polvo, y al no identificarlas con el mapa exacto que tiene, hay un software que dice me pongo en modo seguro, de alguna forma me protejo hasta que me des instrucciones porque no estoy bien colocado, ¿no? Y eso ocurre cuando estamos muy cerca y hemos de buscar ese compromiso entre el interés de ir muy cerca para verlo mejor y los que hacen mecánica de vuelo que me dices no te acerques demasiado que lo voy a perder, ¿no? Claro, estamos al final de la misión ya, nos va a permitir arriesgarnos más, ¿no? Estamos en bonus, ¿no? Y al final vamos a estar hasta el final, o sea que ahí ya da igual que pase lo que pase porque vamos a posarnos, ¿no? Y lo de estar en órbita es relativo porque, claro, en la Tierra te pones en órbita y la Tierra tiene su gravedad y por las leyes de Newton sabemos que estás en órbita pues prácticamente sin maniobras, ¿no?, porque la masa de la Tierra es muy grande, ¿no? Pero en un cometa de 4 kilómetros aquello no atrae nada, ¿no? Entonces estar en órbita significa estar continuamente haciendo maniobras para no irte, ¿no? Y entonces eso obliga pues, a ir gastando combustible y por eso tiene la vida limitada, ¿no? Un éxito tremendo. A mí me gusta decir que es una misión de la humanidad, pero fijaros, ¿no?, esta perspectiva de la cooperación internacional, ¿no? 20 países en este caso, 5 agencias espaciales, ¿no?, 14 países europeos, 50 empresas, 21 instrumentos de universidades europeas y americanas, 2.000 personas. Solo así es posible hacer una misión así. Mensaje importante de que la cooperación internacional es esencial y además, yo que llevo 25 años en la agencia, es un placer trabajar con personas de otros países que piensan diferente, ¿no?, y con la que te tienes que poner de acuerdo, ¿no?, y al final pues es una satisfacción porque es una misión que sobrepasa de alguna forma fronteras, ¿no? Os decía al principio, en ciencia la otra gran dimensión es la dimensión de astronomía, ¿no? Y ahí las misiones, evidentemente pues ya no estamos hablando del sistema solar, las clasificamos a nivel universo en longitudes de onda, ¿no? ¿Con qué estamos observando? Estamos observando con el visible, estamos observando con frecuencias más bajas, con frecuencias más altas, ¿no? Cuanto más altas son las frecuencias, ¿no?, el universo se expresa con fenómenos más energéticos, cuanto más bajas, con fenómenos más fríos, ¿no?, simplificando, ¿no? Y así, por ejemplo, en rayos gamma podemos observar, en rayos X, por ejemplo, podemos observar agujeros negros que se comen materia y emiten rayos X, ¿no? En el visible vemos las típicas fotos del Hubble, o en infrarrojo, por ejemplo, que veis aquí por debajo del visible, podemos ver estrellas en formación, ¿no?, estrellas jóvenes, y muy frío podemos ver el universo inicial, ¿no?, lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, ¿no? Y aquí voy a hablaros de un par de misiones. Bueno, aquí veis una ilustración de lo que quiero decir. Esta es la galaxia Andrómeda. Aquí la veríamos en visible, de hecho esto es una foto desde Tierra, un telescopio terrestre. Desde Tierra, evidentemente, pues no vemos rayos X ni rayos gamma, la atmósfera nos protege, ¿no?, y vemos en visible. Si vamos en infrarrojo, en este polvo cósmico, podemos ver estrellas en formación, ¿no?, y aprender cómo las estrellas se están formando. Eso es, por ejemplo, la misión Herschel. En distintas bandas, pues vemos cosas diferentes, ¿no? En rayos X, por ejemplo, en el centro de la galaxia hay un agujero negro activo, ¿no? En la mayoría de las galaxias hay agujeros negros activos que son muy grandes y que emiten pues, rayos X, y otros puntos donde hay rayos X, por ejemplo, supernovas, ¿no? Y aquí una imagen compuesta, ¿no? Aquí vemos la importancia, ¿no?, de nuestro catálogo de observarlo en distintas longitudes espectrales, ¿no? ¿Qué más? Quería contaros, pues en microondas, en las microondas que conocéis, ¿no?, en esa banda podemos observar el universo como era el momento, pues, muy poco después del Big Bang, ¿no? Y eso es posible, ¿no? Es como hacer magia, ¿no? Es ir en el tiempo hace 13.800 millones de años y observar el universo entonces. Eso es posible, ¿no? Y de hecho el universo era así, ¿no? Es una imagen,
Esto que veis aquí son diferentes temperaturas, estamos hablando de muy pocas variaciones. El universo, si uno lo mira y enfoca, está como a 2,7 grados por encima del cero absoluto, pero si uno entra en los decimales y los millonésimas de grado, pues puede observar lo que llamamos anisotropías, ¿no? Que son lo que nos permite observar el universo hace 13.800 millones de años. La teoría que tenemos hoy, más plausible, es la teoría del Big Bang, la gran expansión, ¿no? Y cuando el universo llegó a enfriarse lo suficiente, hace unos 380.000 años después del Big Bang, emitió su primera radiación, ¿no? Esa radiación ahora está presente en microondas y es posible captarla, ¿no? El mejor mapa que se ha hecho hasta la hora de la humanidad es el que hizo Planck, ¿no? Y esto nos da mucha información cosmológica. Yo no soy cosmólogo, pero hablando con cosmólogos, por ejemplo, este mapa detallado nos permite refinar pues, cuál es el tiempo. Descubrimos, por ejemplo, que éramos 100 millones de años más viejos, ¿no? Cuál es la constante de Hubble, de expansión, ¿no? O, por ejemplo, la receta cósmica, lo que llamamos la composición de nuestro universo, ¿no? Y es eso que sorprende, ¿no? Cuando sabemos que todo lo que conocemos, nosotros, las estrellas, los planetas, todo lo que conocemos es menos del 5% del universo, ¿no? Y el resto, como no sabemos lo que es, le llamamos oscuro, ¿no? Y lo que se comporta que tiene propiedades parecidas, tiene propiedades gravitatorias, pero no emite, no sabemos lo que es, le llamamos materia oscura, y aquello que tiene propiedades energéticas, ¿no? Que influyen, por ejemplo, que el universo siga expandiéndose y no se comprima, le llamamos energía oscura, ¿no? Y esa receta cósmica, con esas imágenes, esa información del fondo cósmico, pues se refina, ¿no? Y tenemos misiones, ahora, por ejemplo, la misión Euclid, dedicadas a entender qué es eso, ¿no? Alguien decía al principio del siglo XIX, ¿no? De que, bueno, ya se había inventado todo y que había poco que inventar, esa falta de humildad, ¿no? Bueno, al principio del siglo XX, al menos, ya empezamos sabiendo que no sabemos casi nada y que todo lo que conocemos es menos del 5%, ¿no? Deciros una tercera misión de astronomía, es LISA Pathfinder. A mí me gusta mencionarla porque está en activo ahora y tiene que ver con una observación diferente a la radioeléctrica, ¿no? Que es la observación en ondas gravitacionales. Habéis oído, ¿no? Que se han detectado, se han confirmado, ese modelo teórico de Einstein, 100 años más tarde, ¿no? El experimento LIGO ha confirmado que las ondas gravitacionales en efecto existen. Ha sido mucha casualidad que nuestra misión en órbita, que estaba para permitir la tecnología para esa detección, se ha hecho el descubrimiento al mismo tiempo, ¿no? Y esto que veis aquí es LISA Pathfinder, que lo que queremos es demostrar la tecnología para, en una misión futura, poder detectar ondas gravitacionales desde el espacio. Desde el espacio se pueden detectar ondas gravitacionales que desde la Tierra no se pueden detectar, que son ondas gravitacionales de baja frecuencia, por ejemplo, que en la Tierra no se podrían ver, ¿no? Y las ondas gravitacionales te dan una ventana de observación del universo única, ¿no? Así decía un astrónomo, de hecho mi director de ciencia, que él hacía la siguiente parábola un poco con el cine, ¿no? Observar desde la Tierra el universo es observarlo en blanco y negro, salir de la atmósfera, añadirle las bandas espectrales que no vemos, es observarlo en color, añadirle las ondas gravitacionales es cambiar una dimensión, digamos, ortogonal, que nos permite entender, oír el sonido, ¿no? Y es un nuevo universo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes del fondo cósmico de microondas. Ahí empezó la radiación, pero antes había ondas gravitacionales. Podremos ver antes de ese fondo cósmico, a lo mejor, un día, gracias a la detección de ondas gravitacionales desde el espacio, ¿no? Esta misión ha funcionado de maravilla. Esto es la Tierra, aunque no se ve muy bien. Esto es el Sol. Fijaros, esa misión está a 1,5 millones de kilómetros. Son puntos de equilibrio que se llaman de Lagrange, ¿no? Que los profesores conocéis. Pues puntos donde, en este caso es intuitivo, ¿no? La gravedad entre la Tierra y el Sol se equilibran, pues está a 1,5 millones. Entre el Sol y la Tierra hay 150 millones, pues a 148,5 del Sol, ¿no? Ahí se equilibran las masas gravitacionales y se mueve con la misma velocidad angular que la Tierra, con lo cual lo observamos continuamente, está estable y ahí lo hemos puesto, ¿no? Tenemos también, hay otro lagrangiano que se llama L2, que está en la posición opuesta, también a 1,5, pero en la dirección opuesta, donde prácticamente ponemos todos los telescopios, ¿no? Por ejemplo, Planck estaba ahí, a L2, o por ejemplo el futuro James Webb Space Telescope, que va a reemplazar a Hubble, va a estar también en esa posición, ¿no?
Bueno, un poquito de ciencia, y yo quería daros pinceladas también de otros programas, ¿no? Vuelos tripulados, ¿no? Que siempre es atractivo, es toda la investigación en microgravedad, ¿no? De nuevo, solo es posible con la cooperación internacional. Tenemos nuestro propio cuerpo de astronautas, ¿no? A ver si tenemos más en el futuro, ¿no? Esta es la última selección, la que yo estuve, de alguna forma participé, que se hizo en 2009, ¿no? Entre 10.000 candidatos seleccionamos a 6, ¿no? Una selección muy compleja en varias etapas, ¿no? Y de ellos, pues prácticamente han volado todos. Creo que falta solamente este señor, Tomás Pesquet. En este momento está en órbita este señor, Tim Peake, con una misión que además se llama como el museo, se llama Principia, ¿no? O sea que hay esa casualidad de haciendo honor, como hacéis en el museo, a Newton, ¿no? Pues esta misión pues está en órbita, va a acabar en breve, ¿no? 6 meses. Bueno, pues aquí está la estación espacial. Aquí veis una foto muy bonita, porque está el transbordador, que ya como sabéis ya no vuela, ¿no? Pero aquí está acoplado. Está esta nave, que es una nave de la Agencia Espacial Europea, se llama la nave de carga, el ATV. Están las naves Soyuz, los distintos laboratorios, el laboratorio Columbus de la Agencia Espacial Europea, que os he mencionado antes, laboratorio japonés, laboratorio americano, laboratorio ruso, ¿no? Hay laboratorios, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y cooperamos en ciencia, ¿no? En ciencia de microgravedad, ¿no? Y yo siempre pregunto, ¿no? En las conferencias, ¿no? Que quién ha hecho esta foto, ¿no? Porque tenemos el Shuttle, tenemos el Soyuz. ¿Quién ha hecho esta foto, ¿no? Entonces aquí yo pregunto a alguno de los jóvenes, ¿qué pensáis, no? ¿Qué se os ocurre? Que hay que arriesgarse, ¿no? Bueno, pues aquí ya os ayudo. Una pregunta, primero uno podría, lo que me sueltan, ¿no? Pues que tiene sentido, ¿no? Es si esta foto se ha podido hacer desde tierra, ¿no? Entonces digo, no, desgraciadamente desde tierra pues no hay suficiente aumento para ver así, ¿no? No es desde tierra, ¿no? Sí, de hecho esa es la respuesta, muy bien, ¿no? Aquí el ingenio. La respuesta es si es un satélite que ha hecho esta foto, tampoco es así. Y en efecto, ¿no? Había otra nave Soyuz, de hecho esta es una nave de rescate, digamos. Aquí se acopla otra nave Soyuz, que es la que han salido ahora 3 astronautas de vuelta, y uno de ellos, que es un astronauta de la Agencia Espacial, se llama Paolo Nespoli, pues salió y hizo esta foto preciosa, ¿no? Más creo que era el penúltimo transbordador, con lo cual era única, y esa coincidencia del transbordador y la nave ATV acoplada, ¿no? Con lo cual, hecha por un astronauta europeo, pues por eso tiene para mí un gran cariño, ¿no? Eso que veis aquí son los módulos europeos, Columbus, Nodo 2, cúpula y la nave ATV, ¿no? Esta es una foto en cambio hecha desde el transbordador, ¿no? El transbordador se pone por encima y ahí es más fácil, y ahí estaba acoplado aquí, como veis, ¿no? Que es el modo de acoplamiento americano y el modo de acoplamiento ruso. Fijaros aquí que estaba antes la nave ATV de la agencia, ¿no? En la foto anterior, y en el mismo nodo se ha acoplado ahora una nave Soyuz, ¿no? Tenemos el mismo sistema de acoplamiento, ¿no? En cambio, en el módulo americano es un sistema diferente. Este es el módulo ruso, americano, europeo, Columbus y japonés, ¿no? Y esto como una especie de campo de fútbol, ¿no? De tamaño, que se ha ido montando, ¿no? Aquí veis también, yo quería ilustrar con un experimento, ¿no? ¿Qué hacemos en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Pues hacemos investigación en microgravedad, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso, no? Pues en microgravedad pasan cosas que en la Tierra no pasan, ¿no? Evidentemente, pues la ausencia de gravedad del orden de 10 a la menos 5, 1 dividido por 100.000, se observan cosas que no. Y un ejemplo es en temas médicos, ¿no? Hemos observado, mucha gente no lo sabe, es que los astronautas, su sistema inmunológico está debilitado en condiciones de estación. Un astronauta coge un virus, tarda más en curarse, ¿no? Que en la Tierra, o incluso el intercambio de las sustancias con las células se comporta de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, si le duele la cabeza, a lo mejor la dosis de paracetamol tiene que ser mayor, ¿no? Y todo eso, ¿por qué, no? El diferenciador es claramente las condiciones de microgravedad, ¿no? Con lo cual podemos observar un sistema inmunológico debilitado en un laboratorio permanente para entender qué cosas son diferentes, ¿no? Y por ejemplo, aquí, un ejemplo que se hace, un experimento para ilustrar, ¿no? Aquí veis unas células del sistema inmunológico que están aquí puestas. Esto que veis aquí es una cosa que gira, que permite emular un G, las condiciones gravitatorias de la Tierra, ¿no? Y entonces podemos comparar un G con 0G, y en Tierra también podemos tener este tipo de células del sistema inmunológico y ver qué cosas funcionan diferente, ¿no? Y por ejemplo, observamos que hay una enzima, el 5-LOX, que en condiciones de microgravedad es mucho más activo. Decimos, vamos a ver, si esto está haciendo una diferenciación, es posible
que personas con el sistema inmunológico en tierra tenga que ver con un funcionamiento incorrecto de esta enzima. Y sabemos cómo frenar actividad enzimática, ¿no? Con lo cual, este ejemplo para ilustrar cosas que permite hacer la microgravedad, ¿no? Era un poco cualitativo, ¿no? Esto es una ventana que enfoca la Tierra en la dirección que llamamos nadir, ¿no? Que se llama cúpula, y bueno, pues para enseñaros alguna foto bonita, ¿no? Esta es una astronauta italiana, también hay astronautas chicas, evidentemente, de hecho tiene el récord de mujeres en órbita, 200 días estuvo ella, que es el récord mundial, ¿no? Ni americanos ni rusos, lo tenemos una europea, Samantha Cristoforetti, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, una foto de la península ibérica, ¿no? Preciosa, ¿no? Málaga, ¿no? Madrid, aquí. Costa Valenciana, ¿no? Gibraltar, ¿no? Y vais a ver aquí una foto de Italia. Estas fotos realmente están con zoom, ¿eh? No lo ven así, con zoom sí que los ven así, ¿no? En momentos en que no hay nubes. Aquí veis el Golfo de Vizcaya, la península ibérica y Francia, ¿no? Pues tenéis en internet todas las que queráis. Una que me gusta es este vídeo, ¿no? Las Islas Canarias, Tenerife, ¿no? La costa africana, la atmósfera, veis qué fina, ¿no? Que son las cosas que impresionan, ¿no? Hasta 100 kilómetros, Lisboa, Málaga, Gibraltar, Sevilla, Madrid, costa mediterránea, las Islas Baleares, Rosellón, Pirineos. Bueno, pues una foto, animación bonita, ¿no? Yo creo que lo ponemos otra vez, ¿no? Evidentemente no va a esta velocidad, la estación tarda 90 minutos en dar una órbita completa, ¿no? O sea, cada 90 minutos tiene amaneceres y atardeceres, ¿no? Bueno, deciros la nave ATV, que veis aquí, esto es una imagen real, estas naves que se acoplan, ¿no? Era un poco para ilustrar las tecnologías que tenemos. Fijaros, la estación se está moviendo 28.000 kilómetros por hora. Es la velocidad para poder estar en órbita. Y tenemos que acoplar algo que se mueve a 28.000 kilómetros, pero un poco más, ¿no? Pero muy poco más. Es del orden de 7 centímetros por segundo más. Se acopla de forma automática, con un sistema complejo de láser, ¿no? Vais a ver aquí un par de cifras. Vais a ver un 7, que es 7 centímetros por segundo, lo veremos en breve. Este 7, ¿no? Distancia de 2 metros, 7 centímetros. Se acopla en este circulito. Un error de 1 centímetro. Hay que ir con cuidado porque si se equivoca va a despresurizar, hay astronautas, ¿no? Imaginaos la complejidad de la operación, ¿no? Es un ejemplo de tecnologías difíciles que hay que hacer en la estación espacial. Hemos lanzado 5 naves y este tipo de servicios estamos ahora trabajando con la NASA en las misiones que se llaman Orión, ¿no? Fijaros, esta parte recuerda a las naves ATV y aquí en cambio hay tripulación, son las próximas futuras naves a la estación, a la Luna y más allá, ¿no? Pueden incluso misiones a asteroides o a Marte en las que participa la agencia, ¿no? Unas pinceladas de navegación, que es lo que yo os decía que trabajo, ¿no? Unos 5 minutitos. Bueno, pues además de hacer ciencia, tecnología, exploración, también hacemos servicio a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, yo os pregunto, ¿no? Siempre provoco, ¿no? Cuando dicen esto del espacio es importante o no, pues os voy a preguntar aquí, ¿no? ¿Qué pensáis que hay más? Si coches o navegadores, ¿no? ¿Qué pensáis que hay más? ¿Coches en el mundo o sistemas de navegación, ¿no? Nadie duda que los coches son importantes, ¿no? Pues bien, los coches hay muchos, ¿no? Pues cuando uno puede hacer números, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Alguien lo sabe? Unos 7.000 millones de habitantes, ¿no? No todo el mundo tiene coche, ¿no? Sé que hay menos de 7.000 y más de 0, ¿no? A partir de ahí vamos concretando, ¿no? Pues bien, hay del orden de 1.200 millones de coches, pero fijaros que se estima que hay del orden de 5.000 millones de receptores, ¿no? 5.000 millones de receptores de navegación, ¿no? Cuando dicen el espacio, ¿esto para qué sirve? Pues bueno, hay 5.000 millones de receptores en la Tierra de gente usando la navegación por satélite, por ejemplo, ¿no? Y esto no es sorprendente cuando uno piensa dónde están, ¿no? Pues el 80% de todos los móviles de España incorporan navegación, por ejemplo, ¿no? Todos los iPads y tablets incorporan navegación, ¿no? Casi todo lo que sea transportable, pues cada vez más incorpora, porque es muy barato, ¿no? La señal que viene en abierto y gratuita, no importa el número de usuarios que haya, no se satura, es en una dirección, y además, fijaros, hoy por hoy un chip de estos es menos de 1 centímetro cuadrado, en todos los sistemas, GPS, Galileo, hay un sistema ruso y hay un sistema chino, pues los 4 sistemas caben en este tipo de chips menos de 1 centímetro y que cuestan menos de 1 euro, ¿no? Con lo cual el valor añadido que tiene la navegación y el coste relativo es poquísimo para las ventajas que tiene, y prácticamente no hay sector de la economía
que se escape de la navegación por satélite. Podéis pensar lo que queráis, seguro que la navegación por satélite va a ser útil. Y deciros también que en Andalucía hemos lanzado el concurso Galileo en Málaga, precisamente, a través de la Universidad de Málaga hace 15 días, que pedimos a gente joven, ¿no?, en este caso universitaria, que propongan ideas para utilizar Galileo para hacer empresas y se le ayudará económicamente y con incubación, ¿no? Y el concurso Andalucía, digamos, de Europa, que en toda Europa hay, pues está organizado por la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento y el Parque Tecnológico de Andalucía, ¿no? Esta es la constelación Galileo, que son un total de 30 satélites a 23.200 kilómetros. Estos 30 satélites van a estar pues décadas, ¿no?, se van cambiando, ¿no? Un satélite tiene una vida útil de 12 años, pero va a estar décadas un servicio que permite a Europa ser independiente de GPS. Si GPS se apaga, sigo funcionando. Si GPS funciona, lo puedo utilizar conjuntamente, ¿no?, lo que llamamos técnicamente interoperabilidad, ¿no? Y bueno, pues hemos lanzado 14 satélites, ahora vamos a lanzar 4 más, con un cohete Ariane 5, hasta ahora eran todos Soyuz, con Ariane 5 vamos a lanzar 4, 18, y a partir de aquí hasta 30, ¿no? Y a finales de este año, os lo digo para información, va a empezar ya el servicio Galileo, servicio inicial, con lo cual los móviles van a utilizar GPS y Galileo, ¿no?, lo cual es interesante, ya está ahí, ya va a ser operacional, ¿no? Yo quería ilustraros con Galileo qué es lo que hacemos para lanzar un satélite. Antes de lanzarlo, os hablaba al principio que hay un centro de verificación en Holanda, pues de forma muy breve, para culturilla, ¿no? Antes de lanzarlo, ¿qué tenemos que verificar, ¿no? Entonces, cuando pensáis en un cohete, lo primero que os he dicho al principio es que hace mucho ruido, ¿no? Entonces, el ruido da una vibración extraordinaria, son ondas de sonido, ¿no?, que pueden romper, ¿no?, pueden romper un satélite, ¿no? Y hemos de comprobar que eso no pasa. Entonces, lo primero que verificamos es acústicamente una sala que se llama LEAF, Large European Acoustic Facility. Esto que veis aquí es un bafle, ¿no?, un bafle enorme, con gas nitrógeno a presión, ¿no? Es un gas inerte que no molesta desde un punto de vista de química, ¿no?, pero que permite a presión generar hasta 120 decibelios, ¿no? Y lo que tenemos aquí es pues una serie de micrófonos y acelerómetros que confirman el nivel de sonido y el nivel de vibraciones y confirmar que el satélite va a aguantar, ¿no? Evidentemente un ser humano ahí dentro, la palma, ¿no?, con lo cual mejor no estar, son muros gruesos y con un sistema de seguridad lógico, ¿no? Pues bien, este es el primer test, ¿no?, el sonido, ¿no? El siguiente van a ser las vibraciones, ¿no? Aquello se va a mover a lo bestia hasta que está en órbita, ¿no? Y para eso tenemos un sistema de verificación, veis aquí, lo que llamamos shakers, que van a mover el satélite en la dimensión vertical y horizontal y con un protocolo, ¿no?, que permiten confirmar que el satélite va a poder aguantar el lanzamiento y no se rompe, ¿no? Y esto es otro tipo de test, ¿no? Luego el satélite va a estar en condiciones de vacío, ¿no? Y va a estar en condiciones de vacío con una exposición térmica muy diferente, ¿no? Y para ello, pues tenemos otra sala que se llama Phoenix, lo ponemos en vacío y vamos a darle gradientes de temperatura más o menos de más 100 grados y menos 100 grados en cada lado y vamos a confirmar que el satélite funciona y que el control térmico dentro del satélite funciona. Por ejemplo, Galileo tiene relojes muy precisos quiere decir un segundo en 3 millones de años, se equivoca un segundo en 3 millones de años. Para funcionar tienen que estar muy estables térmicamente, pero fuera hace más o menos 100 grados, según cómo enfoque. Todo eso se tiene que comprobar en este tipo de test en vacío durante varias semanas, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues hay unos test de radiofrecuencia, ¿no?, confirmar que la electrónica, nada interfiere con nada, ¿no? Cuando ponéis un móvil al lado de una radio, hace ruido, ¿no? Pues esto se llama interferencia electromagnética, ¿no? Pues eso que llamamos compatibilidad electromagnética hay que confirmar que funciona, que las antenas emiten bien, y eso es una cámara anecoica, y a partir de aquí pues lo podremos llevar a la Guayana Francesa. Esto que veis aquí es la parte de arriba de Soyuz, este del cohete Soyuz, y aquí veis un lanzamiento del cohete de los Galileo, ¿no?, los satélites Galileo, que se lanzan con Soyuz. Es un lanzamiento de 3 horas y 50 minutos, ¿no? O sea que hasta las 5 estaremos aquí. No, hombre, no. Bueno, lo vamos a hacer en 20 segundos, ¿no? Bueno, veis los boosters que caen. A partir de aquí, esto es la primera etapa. Segunda etapa, unos 5 minutos. Se abre la cofia cuando estamos fuera de la atmósfera, ya simplemente espeso, ¿no? La segunda etapa se separa a los 5 minutos, esta etapa unos 4 o 5 minutos más, y entra la última etapa que se llama Fregat. ¿Veis los 2 satélites juntos arriba, no? Más o menos sobre la península ibérica en este momento, ¿no? Se activa unos 15 minutos de esta etapa, entra en una fase balística,
se va moviendo, como le llamamos barbecue, ¿no? Porque va girando, como un pollo barbecue, ¿no? Evitando justamente que la temperatura esté todo el rato dando al mismo lado. Esta es la razón, ¿eh? Se activa una segunda vez, estamos en la órbita final a unos 23.000 kilómetros de altura, un poco más, 23.500, y con un sistema de pirotecnia se separan los satélites y entra una secuencia automática, y ahí entra en contacto el centro de Alemania, ESOC, European, que os he dicho antes, coge el mando y hace el Launch and Early Operational Phase, ¿no? Se abren los paneles solares, se pone en un modo seguro y a partir de ahí empieza a seguir instrucciones de tierra y entra la validación de los Galileo, que dura unos 3 meses y luego ya entran en operaciones, ¿no? Fijaros, el cohete, en la etapa Fregat, sigue, no sé si lo habéis visto, hacia arriba, va a ir a una órbita que llamamos órbita cementerio y se va a pasivar, ¿no? Y todo eso me lleva a una de las problemáticas importantes en espacio, que es el tema de la basura espacial, ¿no? Quería simplemente mencionaros, esto que veis aquí amplificado evidentemente es todo lo que hay en órbita. El ser humano ha lanzado pues más de 5.000 satélites, pero muchos de ellos pues se han roto piezas, ha habido cohetes, ha habido todo, ¿no? Se calcula que hay del orden de 29.000 piezas de 10 centímetros o más, ¿no? 29.000 piezas, la mayoría en órbita baja, y eso es un tema muy delicado, ¿no? Porque esas piezas pueden chocar con satélites, se puede romper un satélite, y eso es un tema que la gente tiene una gran sensibilidad, ¿no? Y para ello pues hemos de vigilar, en primer lugar, que no se genere más basura, monitorizarlo, evitar choques. En segundo lugar, tener legislación para que los satélites, por ejemplo, de la Tierra, los satélites que enviamos a observación de la Tierra vuelvan y se quemen en la atmósfera, ¿no? Y estamos también trabajando en sistemas de captura de satélites para que reentren, lo que llamamos Clean Space, ¿no? Y eso pues es un tema importante, y aquí tengo un pequeñito vídeo, simplemente para que veáis, ¿no? ¿Esta vez? Para que veáis un pequeñito vídeo. After 60 years of space activities, there are around 29,000 human-made objects 29.000 larger than objetos. 10 centimeters orbiting around Earth. Some operational, most dead. Algunos operacionales y otros no, ¿no? The vast majority of these objects drift freely in orbit, at risk of collision. A 1 centimeter object could strike a working satellite with the Un force of an satélite que ya está exploding hand no grenade. operacional, simplemente 1 centímetro, Any collision a would create 28.000 more kilómetros por debris, hora o which más, can y van lead al in revés, turn to a cascade of una further energía collisions. cinética que se va a transformar como una granada, ¿no? As the total space launches per year go on increasing, the Hay cada vez más situation will lanzamientos, only grow es un worse. tema, un gran problema, ¿no? ESA is leading efforts to tackle the problem of space debris. La ESA tiene una This vocación includes developing evidentemente environmental, technologies ¿no? to actively remove debris, focused on a demonstrator mission called ED-Orbit. Y aquí os explican pues una misión que tenemos prevista ED-Orbit will para target coger a satélites, derelict esos que ya no ESA-owned pueden satellite reentrar, in a heavily trafficked low capturarlos orbit, y to reentrarlos capture de it, forma then ordenada, bring it down limpiar to de burn alguna up in forma the esa basura atmosphere. espacial, ¿no? Such a mission Un sistema de will mark a enganche, world first. un sistema de propulsión que va a cambiar la órbita de forma controlada There are y three hacer kind of que challenges queme to en la overcome. atmósfera una zona deshabitada, ¿no? Otra alternativa es un sistema de The red. first is to Estamos identify the estudiando estas dos target ideas. as it tumbles out of control, then Es find a difícil porque safe ese way to satélite está close in, girando. then synchronize orbital paths. Tema de enganche. The second es una de las challenge is to tecnologías. actually capture it in a secure way. Two alternative mechanisms are currently under study. One would use a robotic arm, the Un other brazo would employ robótico a o net. bien una red, como dice aquí. The final challenge will be to convey this La otra massive item estrategia of que estamos debris estudiando. down in a Y a safe partir de aquí un and controlled propulsor manner. que va a orientar su órbita. ED-Orbit will be the world's first act of active Y vamos a debris ser los removal. primeros en el mundo en hacerlo. Y bueno, pues The además de mission no will generar position más, European industry limpiar in the global lead of this emerging la space basura que hay, ¿no? market. Quería pues deciros que somos sensibles a esa Success will causa, pave the way in evidentemente. turn for the creation Y, of whole new market sectors un and tema follow-on esencial, ¿no? services. Bueno, yo para acabar, simplemente deciros una pincelada sobre observación de la Tierra. La agencia tiene el programa de observación de la Tierra más importante del mundo, ¿no? Estamos estudiando el espacio, pero también nuestro planeta, ¿no? Prácticamente el 30% de todo el dinero que gastamos es en estudiar nuestro planeta. ¿Qué quiere decir estudiar nuestro planeta? Pues quiere decir estudiar su atmósfera, hidrosfera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con agua, ciclo del agua, salinidad de los océanos, criosfera, todo el tema de hielo, deshielo, en fin, todos esos problemas, ¿no? El calentamiento global, cómo varían los bosques, la biosfera, el efecto del ser humano, el interior de la Tierra, la litosfera y el efecto humano, ¿no? Y bueno, pues es un tema tan importante que tenemos un programa muy completo.
la gente tiene como 3 grandes capítulos en observación de la Tierra, ¿no? El primero es la meteorología, todos conocéis cada día que veis el tiempo, los satélites Meteosat, los hace la Agencia Espacial Europea, ¿no? Satélites Meteosat, algunos están a 36.000 kilómetros y otros están en órbita polar, se llaman METOP, en órbita que llamamos heliosíncrona, ¿no? Todo el rato viendo, pasan por el ecuador siempre a la misma hora. Esto es heliosíncrona y eso es importante para este tipo de observaciones, ¿no? A 800 kilómetros son órbitas polares. Entre los dos podemos hacer predicciones meteorológicas que son esenciales, ¿no? El otro día leía que Europa se ahorra al año 60.000 millones, la agencia se gasta 5.000, ¿no? Pues se ahorra 60.000 millones al año gracias a las predicciones meteorológicas, ¿no? Y el espacio contribuye el 65% a esas predicciones, ¿no? Fijaros la importancia que tiene, ¿no? Esto es meteorología, ¿no? Pero a la vez estudiamos nuestro planeta. Hay un programa que se llama Copérnicus, además de Galileo, otro gran programa europeo, se llama Copérnico, que es toda una flota de satélites para observar nuestro planeta en todas sus dimensiones, lo que os he explicado antes, y aquí los veis, va a haber más de 40 satélites, contribuciones europeas y nacionales. El tema del cambio climático es esencial, ¿no? Y aquí, pues evidentemente, pues hay temas como el calentamiento global, no voy a entrar en detalles, visteis la cumbre de París, es un tema muy importante, ¿no? Las emisiones de CO2, sabemos que aumentan 0,5 por año, queremos que a final de siglo la temperatura global no aumente más de 2 grados, todo el tema asociado al calentamiento global es el aumento del nivel de los océanos. De nuevo, tenemos estadísticas que indican 3 milímetros por año, que eso parece poco, pero en décadas es una cantidad importante, y la problemática del deshielo, ¿no? Con lo cual es esencial observarlo, tener datos de forma continua, y esos datos van a estar en abierto, y van a estar operacionales prácticamente en pocas horas, con lo cual se pueden hacer también grandes aplicaciones, por ejemplo, el nivel de contaminación en una ciudad en tiempo real, o por ejemplo, si hay plancton en los océanos, o por ejemplo, si hay alguien asmático, ¿no? ¿Qué contaminación hay en ese momento y si va a tener un problema, ¿no? También este tipo de servicios, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería decir y acabar, ahora sí que acabo, con una última transparencia, que bueno, que a mí me gusta acabar con esta. La vi hacer a nuestro antiguo director general, que se llama Dordán, que siempre acababa con ella y le he copiado, ¿no? Porque es una foto histórica, ¿no? La misión Apolo 8. La misión Apolo 8 fue la primera misión de la humanidad que hombres vieron el lado oculto de la Luna, ¿no? Como sabéis, solo vemos el mismo lado, y de alguna forma demostró las tecnologías para que luego en el Apolo 11 pudieran llegar los seres humanos. Tiene mucha vida, ¿no? Pero también fue la emoción de la primera foto desde el lado de la Luna de ver la Tierra, ¿no? Y decía uno de los astronautas, que es Bill Anders, ¿no? Que es Apolo 8, ¿no? Decía, pues, de alguna forma hemos tenido que ir para la Luna para descubrir, ¿no? Que lo más maravilloso que tenemos es nuestro planeta, ¿no? Pues acabar con este mensaje que hay que cuidarlo, ¿no? Y el espacio, pues, es uno de los vehículos que nos permite, pues, mejor entenderlo, mejor observarlo y mejor cuidarlo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues un placer. Si queréis alguna pequeña preguntita, unos minutitos. Yo me he pasado un poquito, perdonadme, que me gusta tanto que... ¿Alguna pregunta? Venga. Con respecto a los lanzadores, hay ahora una nueva versión de lanzadores que aterrizan otra vez. Sí. Yo sé que la ESA tuvo en su momento el intentar hacer una lanzadera propia y desestimó ese sistema. ¿Se está estudiando los que vuelvan a empezar otra vez? Vale, sí, en efecto es una buena pregunta. Ahora hay una etapa, ¿no? Digamos, que vuelve, aterriza en una plataforma y el objetivo, entiendo, es volverla a usar y que sea más barato, ¿no? Y esto es un primer comentario. Y la segunda es que la agencia tenía en su día una misión tripulada. Teníamos la idea de hacerlo, que se abandonó, ¿no? De alguna forma iba a consumir todos los recursos y pensamos que no sería lógico dispersarnos, era mejor tener más actividades y se abandonó. Y nos dedicamos más a tener cohetes comerciales que sean competitivos, ¿no? En ese caso tenemos Ariane 6. En ese caso, más que reutilizar, lo que queremos es, sobre todo, no generar basura. La tercera etapa, por ejemplo, en vez de quedarse en órbita y pasivarse, va a reentrar, va a volver a la Tierra y se va a quemar. Bueno, nosotros tenemos otra alternativa. Nuestros estudios es que va a ser competitivo, ¿no? Es un cohete modular que permite lanzar o 2 o 1. Actualmente Ariane 5 hay que lanzar 2 satélites a la vez, que es un poco limitativo, ¿no? Pues el nuevo cohete va a permitir 1 o 2, todo tipo de órbitas,
y de forma más barata. Esta es nuestra estrategia, ¿no? De reentrada no, es nuestra competición, digamos de alguna forma, creemos que vamos a ser competitivos, ¿no? Y con respecto a misiones tripuladas, hoy por hoy seguimos basándonos en rusos, Soyuz, ¿no? Y en el futuro en las naves Orión, ¿no? Y ahí sí Europa participa, ¿no? Con el módulo de servicio que os he explicado antes, ¿no? De alguna forma ahora, lo que decimos en inglés, el critical path, si no está Europa, no se puede volver a ir a la Luna, ¿no? Porque participamos en el módulo de servicio, con lo cual somos una agencia clave. ¿De qué material están hechos los cohetes y los satélites? O sea, ¿cómo que se queman? ¿Son de plástico o algo así? Una buena pregunta, ¿no? Bueno, yo no soy experto en materiales, aquí hay que buscar varias cosas, ¿no? En primer lugar, que sean materiales que no pesen mucho, ¿no? Que se trata de lanzar con menos masa, ¿no? En segundo lugar, que sean materiales que protejan tanto de las posibles partículas como de la radiación y también que sean materiales con estabilidad térmica, ¿no? Y un tema muy importante que has dicho tú, ahora hay una gran consideración que haya materiales que se descompongan con facilidad en la atmósfera, ¿no? Bueno, pues ahí hay todo tipo de materiales, ¿no? Luego la electrónica de a bordo pues tiene otros materiales que tienen que tener otras características, ¿no? Estabilidad térmica, por ejemplo, hay oro en muchos satélites, ¿no? Entonces, bueno, una combinación, ¿no? de materiales plásticos, de materiales sintéticos, materiales que pesan poco, ¿no? Y es una de las tecnologías de transferencia. Lo digo porque, por ejemplo, los plásticos al quemarse darían CO2, probablemente, que se quedaría en la... No, o sea, estamos hablando de muy pocas cantidades. Con las partes metálicas caerían Sí. Entonces se trata en efecto de minimizar ese efecto. También un tema importante es, por ejemplo, la nave ATV, ¿no? Estamos hablando de una nave de 20 toneladas, ¿no? Esas naves reentraban y se quemaban en la atmósfera, ¿no? Prácticamente completamente. Aquí los temas que juegan también, aparte de los materiales, muy importante, es el ángulo de reentrada, de forma que se queme, ¿no? Según el ángulo puede rebotar o penetrar verticalmente sin quemarse. ¿Sí? Un buen ángulo es el que hace que se queme, que además explote, digamos, en órbita muy bajita ya, y además que lo haga, por si cae algún objeto mínimo, lo haga en zonas deshabitadas, ¿no? En el Pacífico, hay una serie de zonas donde no hay aviones, donde se limita, todo eso hay que hacerlo bien, ¿no? Y la mecánica de vuelo, la dinámica orbital, y Europa tiene las mejores agencias del mundo en estos temas tan importantes. Ahora que Estados Unidos ha dado de baja a los transbordadores, ¿quién le sube las tripulaciones arriba? ¿Nosotros con la ESA, con la Soyuz o los responden? Bueno, pues ahora dependemos completamente de los rusos. Todos los astronautas que van ahora, desde que acabó el transbordador, van con Soyuz, con el cohete Soyuz y las naves Soyuz, ¿no? Pero no desde la Guayana, ¿no? Sino desde... No, se lanzan desde Baikonur. Hemos ido a Rusia, de hecho no es Rusia, es Kazajistán, ¿no? Y desde ahí se lanzan. Astronautas europeos, rusos, japoneses, americanos y canadienses, estas son las nacionalidades, todos nos lanzamos desde ahí, ¿no? Y como decía antes, se está trabajando, hay otros vehículos de carga sin tripulación, hay varios, ¿no? Como las ATV que os he dicho que ya han acabado, pero también ha habido. Y lo que está haciendo América es, Estados Unidos con Europa, es las naves Orión, ¿no? Que van a permitir tener alternativa, porque muy importante en espacio tener alternativas. Si pasa algo con los cohetes Soyuz no podremos acceder, ¿no? Entonces, en efecto, es un tema importantísimo. Tener otros métodos de acceso, y se está trabajando lo que se llama Orión, las naves. Pues mira, creo que el primer vuelo no tripulado va a ser en 2018, o sea, alrededor de 2020 va a estar ya disponible. La estación espacial de momento se alarga hasta 2024 y puede que más allá, ¿no? Nada, felicitarle porque a mí se me sometió muy corta lo que ha estado hablando. Se nota que tiene muchas habilidades comunicativas. Una pregunta, porque hay muchos niños en esta sala. ¿Cómo se llega a trabajar en la Agencia Espacial Europea? ¿Es posible para él, por ejemplo, llegar o no? Por supuesto que sí. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Vamos a ver, ¿qué he hecho yo? Vaya, no sé. Hoy diría que, a bote pronto, sin mucha reflexión profunda, digamos, lo primero es tener muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de trabajar en estos temas, ¿no? Es decir, yo quiero trabajar en estos temas. Yo creo, aquí algún padre igual me mira raro, pero que en esta vida es muy importante que uno haga lo que realmente le gusta, ¿no? Tener vocación, disfrutar lo que uno hace y hacerlo. Cuando hay la carambola de alguna forma que a uno le gusta, es bueno y hace falta, pues es perfecto, ¿no? Entonces yo diría esto, tener mucha ilusión. Desde un punto de vista técnico, pues hay que estudiar una disciplina, ingeniería o ciencia, ¿no? Hay geólogos, hay médicos, hay ingenieros, no hace falta ser ingeniero aeroespacial, ¿eh? Hay muchas ingenierías posibles, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Evidentemente, pues saber idiomas, tener experiencia internacional, y yo lo que diría es empezar a trabajar en la industria del sector espacial. Hay becas también, ¿no? Hay industria en España, hay unas 20 empresas, sería natural, un paso natural sería trabajar en la industria.
La industria trabaja para la agencia, de alguna forma ya trabajaría para la agencia, son los que hacen las cosas, ¿no? Y cuando uno adquiere experiencia, la agencia pues presenta puestos de trabajo, si uno es bueno, se especializa, trabaja muy bien un tema, puede acceder a esos puestos y con unos procesos de selección pues puede tener suerte, ¿no? Si realmente ha trabajado fuerte, se ha formado bien, tiene idiomas, tiene experiencia profesional y tiene muchas ganas, pues perfectamente lo puede conseguir. Esto es lo que yo le diría. ¿Pero fuera de España? Bueno, pues trabajar, yo trabajo ahora en España. Bueno, primero que tampoco es malo, yo llevo 25 años en la agencia, he trabajado pues en mi vida pues en 5 países y 20 años fuera, ¿no? O 20, casi no. Mi mujer, por cierto, que ha sufrido las consecuencias. y bueno, primero que ha sido muy interesante, ¿no? Uno al final habla todos los idiomas, aprende, abre la mente, pero en España también se puede trabajar. Hay un centro de la Agencia Espacial Europea, que os he dicho, hay una gran industria, o sea, no es imposible, pero evidentemente hay que tener la capacidad y ganas de trabajar donde sea. En cuanto al tema de combustible, gasto de energía, ¿se está buscando alguna forma de reducir ese...? Porque claro, para los despegues y todo eso se producirá una gran contaminación, entonces, ¿forma de reducir o hacerlo más...? Sí, vamos a ver, tampoco se hacen tantos lanzamientos, ¿no? O sea, a nivel contribuimos muy poco, ¿no? Somos sensibles, como decía al principio, por ejemplo, nosotros utilizamos material nuclear porque tiene sus riesgos y la agencia no decide no usarlos, ¿no? Y es como material, más que el tema de contaminación, que es muy poquito, ¿no? Los lanzamientos se hacen pocos al año, ¿no? Y es el tema de la eficacia, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? O sea, hay que buscar siempre, que en cuenta que el cohete Ariane, he dicho, pesa 670 toneladas, ¿no? Casi todo el peso inicial es el combustible, ¿no? El satélite está arriba y a lo mejor pesa pues 10 toneladas, ¿no? Pero el resto es el cohete y combustible para llevar al cohete, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que pueda reducir esa proporción combustible, masa útil, carga útil, es lo que va a mejorar, ¿no? Entonces, continuamente investigación, ¿no? Hay que buscar ese compromiso entre eficacia, seguridad, tipo de emisiones. Sí, hay toda una disciplina relacionada con eso que yo no soy experto, pero en efecto es un tema fundamental. Y luego, por ejemplo, para volver de Marte, ¿no? Ahora, ahí no tenemos cohetes tan grandes, no podemos enviar un Ariane, ¿no? La gravedad de Marte es aproximadamente la tercera de la Tierra, no está mal, o sea, hay que salir del escape de Marte, ¿no? Todos esos temas requieren eficacia también, ¿no? Y luego el combustible también está cómo me las ingenio para llegar, ¿no? Con poco combustible, ¿no? Y habéis visto esas carambolas cósmicas, esas gravitacionales, toda esa ciencia que es dinámica del vuelo, ¿no? Todo eso se combina, ¿no? Respecto a lo que has dicho del tema biológico de los astronautas y demás, ¿se está investigando para hacer posible largos viajes tripulados? O sea, de la famosa hibernación y demás. Una hibernación no, pero vamos a ver, uno de los temas que interesan en el sector espacial, ¿no? El sector espacial, permíteme un preámbulo, se le hacen preguntas tan raras, a veces, que permite desarrollar tecnologías difíciles, ¿no? Un pequeño preámbulo. Por ejemplo, antes he hablado de Planck, esa misión del fondo cósmico de microondas. Los científicos dicen, quiero que observes el fondo cósmico de microondas. Para poder observarlo, tienes que observar millonésimas de variación de grado a 2,7 por encima del cero, y para poder hacer eso el ingeniero dice, oye, pues para poder hacer eso, tengo que enfriar mi electrónica a 0,1 grados del cero absoluto, ponerlo a 1,5 millones de kilómetros y que funcione durante años, y eso es una cosa muy difícil, ¿no? Y eso provoca tecnologías difíciles. Te lo digo porque una de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos hacer que una tripulación permanente pueda estar en Marte o en la Luna. Uno de los problemas que vamos a tener es cómo genera su comida, cómo genera su agua, cómo genera su oxígeno. A ver, se lo podría llevar todo, pero eso es imposible, ¿no? No podríamos llevarla a esta masa, ¿no? Tenemos que buscar sistemas de soporte vital, se llaman. Entonces, por ejemplo, una gran pregunta es, hay un laboratorio que está en España, está en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama MELISA, que quiere decir, y el ISS es Life Support, el MELI es Life Support. Pues bien, lo que hace ahí es estudiar formas como, por ejemplo, los desechos humanos, es así, generan oxígeno, cómo se puede generar agua por reacciones químicas, ¿no? Que nuestro químico sabe, Sergio, Juanjo, cómo podemos crecer plantas en otros planetas o en condiciones de ingravidez, ¿no? Y cómo podemos hacer que el ciclo sea lo más eficaz posible, prácticamente que no se pierda nada, ¿no? Y estas cosas se investigan, ¿no? Y, por ejemplo, ¿eso para qué sirve, no? Pues, evidentemente, puede servir para ir a Marte, pero para la Tierra puede dar grandes avances tecnológicos en la eficacia de recursos, ¿no? Cada vez son más y hay menos cosas. Fijaros lo que llamamos transferencia de tecnología, ¿no? Todas esas temáticas, ¿no? Y otras investigaciones, por ejemplo, psicológicas, ¿no? ¿Cómo pones a 6 tíos
que vayan durante 540 días, que no se peguen, que vuelvan, que la comunicación tiene retraso de 15 minutos de ida y vuelta y tenemos que hablar de forma diferente, ¿no? Todo eso también se estudia. Y, por ejemplo, pues, puede hacer grandes avances en psicología. ¿Qué tipo de personas coexisten mejor, no? O sea, toca muchas ciencias. Bueno, pues... Bueno, creo que es suficientes preguntas. Muchas bueno. Gracias. Voy a traer un recuerdo. Te vamos a dar un recuerdo de tu paso por el museo al principio, entregándote el famoso rodillo antigravitatorio, que es nuestro módulo emblema del museo principal. A ver si lo puedo probar. Y seguro que lo pruebas y lo vas a comprobar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esta fantástica actuación termina este ciclo de conferencias. Os esperamos, por supuesto, de nuevo el año que viene. Que tengáis un feliz verano y nada, pues muchas gracias por asistir. Gracias por venir. Gracias. Y con usos exclusivamente pacíficos. Es una misión bien definida, ¿no? Cooperar, que sería imposible para ningún país europeo hacer lo que hacemos de forma independiente, y trabajar en estos tres dominios: ciencia, tecnología y aplicaciones. De hecho, hay pocas agencias que cubran toda la paleta, ya hablaremos un poco de ello, ¿no? Y es una agencia con muchas actividades, prácticamente todo el espectro de la actividad espacial. Cuando nos dicen un poco nuestra tarjeta de visita, pues esta podía ser, ¿no? Una tarjeta de visita que dice que tenemos más de 50 años de experiencia, que en el tema espacial pues es casi toda la historia, ¿no? El primer satélite, como todos saben, el Sputnik, se lanzó en el año 57, ¿no? Que hace pues ahora pues casi 60 años, y la agencia existe, digamos, como cooperación europea desde hace más de 50 años. 22 países miembros, entre ellos España, que hablaremos también de ello. 2.200 personas trabajamos en la agencia, la mayoría somos ingenieros o científicos de todos los países de Europa. Habrá como del orden de 200 españoles, un 10% aproximadamente. Un presupuesto de 5.000 millones de euros, que también comentaré brevemente ahora, si es mucho o es poco. Y bueno, nos gusta decir que es una agencia que hace cosas que funcionan, no es una agencia teórica, y hablaremos de ello. Pues tenemos más de 80 satélites científicos y de aplicaciones que funcionan, que han funcionado, se han desarrollado desde el inicio, se han lanzado y han hecho un servicio y están dando un servicio actualmente, ¿no? No es una agencia teórica, ¿no? Y más de 220 lanzamientos del cohete Ariane. Es nuestro cohete, tenemos 3 cohetes que también comentaré, ¿no? En relación al presupuesto, es difícil hablar, ¿no?, de 5.000 millones, nadie tiene 5.000 millones aquí, ¿verdad? Pero bueno, ahí es importante verlo todo en relación a las cosas, ¿no? La Agencia Espacial Europea está formada por 22 países que son del orden de 500 millones de personas. Cuando dividimos 5.000 millones por 500, nos sale esa cifra orientativa de 10 euros por ciudadano al año. Es el coste de una entrada de cine, es todo lo que el contribuyente europeo hace por tener el sistema Galileo, el cohete Ariane, todas las misiones científicas, Rosetta, la Estación Espacial Internacional, el programa de observación de la Tierra más completo del mundo. Todo eso nos cuesta unos 10 euros por ciudadano. Y yo comparo, por ejemplo, ¿no?, intentando aquí que alguno deje de fumar, el coste por ciudadano al año del tabaco, en España, por ejemplo, contando a todos los ciudadanos, es del orden de 300 euros por ciudadano al año, ¿no?, contando niños y ancianos. Y en espacio, en ciencia, nos gastamos 10, ¿no? O sea que hay margen de dejar de fumar y dedicar más tiempo a ciencia, ¿no? Años en STEC. Esto que vemos aquí, creo que hay un pointer, ¿verdad? Esto que vemos aquí es donde prácticamente se hace la verificación de los satélites. Una vez están construidos, antes de lanzarlo hay que hacer una serie de pruebas, y eso está en este centro, que es un centro único de Europa, y aquí pues prácticamente trabajan, como decía, del orden de unas 2.000 personas prácticamente, ¿no? Aquí está el equipo Galileo, por ejemplo, aquí está el equipo de la Estación Espacial, y aquí mucha gente pues, del programa de telecomunicaciones, programa tecnológico y de observación de la Tierra, por ejemplo, ¿no?, del programa científico. Hay un centro en Alemania que se llama ESOC, sería algo así como el Houston, ¿no?, europeo. Aquí veis una serie de pantallas de operadores. Una vez el satélite se separa del cohete, a partir de ese momento, ¿no?, toma el mando este centro, que es el que hace pues, una cosa que llamamos LEOP, por ejemplo, que es Launch and Early Operational Phase, que es las operaciones iniciales, la validación del satélite, y luego toda la vida operacional del satélite se va a controlar a través de este centro de Alemania, ¿no?
tiene una especialidad que se llama mecánica de vuelo. Hablaremos de la misión Rosetta y veremos qué importante es eso en algunas misiones científicas, ¿no? En Alemania hay un centro también de astronautas que se llama EAC, European Astronaut Center, ¿no? En la agencia hablamos todos en inglés, una especie de European English. A veces decimos en broma, ¿no?, que nos entienden todos menos los ingleses, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos comunicamos bien, ¿no? Y es una cosa, un mensaje, ¿no?, que todos los que estéis estudiando ciencia, obligatorio saber inglés, y no hace falta tener buen acento, pero sí trabajar en inglés y pensar en inglés y leer en inglés, y bueno, pues eso es así. Entonces, el European Astronaut Center es donde hacen nuestros astronautas europeos, entre ellos Pedro Duque, ¿no?, lo que llamamos el entrenamiento básico, una vez son seleccionados, y luego también astronautas de todo el mundo, en los módulos que tiene Europa en la Estación Espacial, se entrenan aquí, ¿no? Hablaremos de ello también, el módulo Columbus, por ejemplo, aquí tiene una réplica para que astronautas rusos, americanos, japoneses o canadienses puedan también entrenarse. Y bueno, tengo una foto de nuestro astronauta Pedro Duque, como sabéis, que ha volado 2 veces, en el año 98 en el Space Shuttle y en el año 2003 una misión que se llamaba Cervantes en la Estación Espacial Internacional, ¿no? 2 veces, está muy bien, es un astronauta pues ya con mucha experiencia, ¿no? Bueno, deciros también, uno de los centros principales es donde lanzamos nuestros cohetes, que está en la Guayana Francesa. Esto está en Sudamérica, cerca del Ecuador. Aquí tenéis un dibujo. Bueno, pues muchas gracias por venir a esta última charla del ciclo. Recordad, todos tenéis un teléfono móvil dotado de GPS. Quitarle el volumen por lo menos, si no lo vais a apagar, porque siempre ya sabéis que en el momento más inoportuno pues suena. Hoy no os voy a presentar yo al conferenciante, os voy a presentar a Eva. Eva es mi sustituta, digo, es el robot que tenemos, que os estrena aquí con nosotros en principio. Y ella va a ser la encargada de presentar al conferenciante. Este robot interacciona con la voz, yo le voy a hacer unas preguntas y ella va a hacer la presentación. Vamos a ver qué tal. Espero que seguro que sale bien. Eva, ¿quieres presentar a nuestro conferenciante? Eva, ¿quieres presentar a nuestro conferenciante? La travesera que viene de la ESA es su portavoz para España y viene desde Madrid. Eva, ¿sabes de qué trata la charla? No va a contar cosas sobre la Agencia Espacial Europea y de sus principales programas. Eva, entonces se trata de un astronauta, ¿no? Entonces. Eva, ¿es un astronauta? No. Es ingeniero de telecomunicaciones y es experto en navegación por satélite. Trabajo en el programa Galileo, que será el sistema de navegación europeo que usaremos todos para poder situarnos. Javier, ¿qué le pusiste a tu GPS para encontrarnos? Principio o estadio de fútbol Rosaleda. Me parece que sí, que vamos a tener un buen sustituto para el año que viene. Pero bueno, siempre hay cosas que hacer por ahí. Pues lo bajamos para dejar así. Es que se las... no se ve la pantalla. Eva, apárate. Esto con los niños no funciona. Bueno, pues como ha dicho Eva, Javier es portavoz de la ESA en la península ibérica. Él es ingeniero de telecomunicaciones y su trabajo está relacionado pues, con la navegación con satélite, con el programa Galileo.
Y bueno, pues aquí tiene una virtud que sabe explicar las cosas en las que trabaja, pues muy bien. Y nos vamos a dar cuenta enseguida en cuanto empieza. Bueno, pues somos todos. Muy bien. Juanjo, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos por venir. Gracias, Sebastián, por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Un auténtico honor y la entrega de premios ha sido encantadora y el museo pues me ha encantado, ¿no? Y creo que tiene los ingredientes que hacen falta para crear vocaciones científicas, ¿no? Me lo he pasado bomba esta mañana y vamos a ayudaros en todo lo que podamos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar durante 1 hora aproximadamente y lo que voy a hacer es hablar sobre la Agencia Espacial Europea, nuestra agencia espacial, los principales programas, y hablaré un poco de ciencia, pero también de programas aplicados como navegación por satélite, observación de la Tierra, también de vuelos tripulados. Bueno, en 1 hora voy a condensarlo, pero que tengáis una idea general. Yo creo que hay un cierto orgullo también de que España, ¿no?, y los ingenieros españoles y los científicos forman parte de este gran proyecto que es la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, al principio voy a explicar brevemente un poco la misión y luego entraremos más en las misiones en concreto. Y en primer lugar, pues deciros cuál es la misión, ¿no? Cualquier organización, pues normalmente pues, se le define cuál es su objetivo en la vida, ¿no? Y en la agencia, en este caso, es el artículo 2 de la Convención, cuando se creó, que se dijo que la agencia tenía que hacer una cooperación entre países europeos para hacer investigación, ciencia, para hacer tecnología y para hacer aplicaciones espaciales, ¿no? Y no es mucho dinero, y cuando vemos todas las actividades que hacemos, por ejemplo, el programa científico de la agencia es del orden de 500 millones al año, dividido de nuevo por los 500 millones, es 1 euro por ciudadano al año. Visto de esta forma, son cifras razonables y una gran inversión, ¿no? No es un gasto, sino una gran inversión. Ariane 5 es nuestro cohete, digamos, más importante, tenemos 3 cohetes, y bueno, daros algunas cifras, el último lanzamiento es el 229, ¿no? Empiezan con este acrónimo, VA, Vol Ariane, vuelo Ariane 229. Un tema muy importante en cohetes es cuántos seguidos has tenido con éxito, ¿no? Porque esto pues, va a asociarse de cuántos satélites van a querer lanzarse contigo, cuánto va a costar el seguro, cuán competitivo eres, ¿no? Y hoy por hoy Ariane 5, por ejemplo, tiene el 50% del mercado de todos los satélites de telecomunicaciones del mundo que se lanzan, la mitad aproximadamente lo lanzamos con Ariane 5, ¿no? Un cohete que participa también en la industria española, ¿no? Decía que hay 22 países y España, bueno, a veces nos cuesta encontrar las cosas buenas de nuestro país, ¿no? En este tema España juega desde el principio, es un país fundador. Cuando empezó la agencia éramos solo 10 países y España ya estaba allí. Y en el tema de espacio es importante porque la experiencia es un grado, no es algo que puedes aprender rápidamente, hace falta tener industrias con muchos años trabajando, ¿no? Y España desde el principio está ahí, participa del orden del 6% del programa europeo y prácticamente podemos decir con cierto orgullo, ¿no?, que no hay ningún programa de la Agencia Espacial Europea que podría hacerse sin la contribución española. Se ha convertido en un socio absolutamente necesario, como pueden ser Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. La agencia tiene centros en todo el mundo, lógicamente la mayoría están en Europa, y bueno, tiene oficinas permanentes de cooperación con la NASA, trabajamos con la NASA en el programa científico, lógicamente, con oficinas en Washington y en Houston, y con la Agencia Espacial Rusa, ¿no?, que tenéis cariño, ayer comentabais un programa, ¿no?, sobre la Agencia Espacial Rusa. Tenemos también una oficina en Moscú. Y vemos también una serie de puntos que son estaciones de seguimientos tanto de nuestros lanzadores como cuando los satélites están en órbita, antenas por todo el mundo que permiten hacer ese seguimiento, ¿no? Y hay algunas fotos de los centros principales antes de entrar en programas. Este es el centro de Holanda, que se llama STEC, está cerca de La Haya, y aquí diríamos que es el centro donde hay más trabajadores dentro de la agencia. Yo mismo estuve 10